queridos estudiantes, hoy vamos a conocer otro medio de escribir, otro medio en el cual se utilizó y empezamos a realizar actividades por medio de la escritura. Una vez más, viendo la necesidad que en estos días hemos encontrado y hemos conocido, la cual fue la piedra, conocimos que la escritura fue por medio de los jeroglíficos, del papel y la pluma, y este invento último que fue la imprenta. El día de hoy vamos a conocer otro invento que ayudó a escribir. Fue la máquina de escribir. Exactamente, la máquina de escribir. ¿Qué es que este artefacto, máquina de escribir, fue inventado por un personaje en 1861. En 1861 por Francisco Joao Azevedo. Si no puedes observar la tinta, yo voy a escribirlo. Francisco Joao Azevedo. A ver cómo está. Sí, Acevedo, perdón. Acevedo. Bueno, entonces, como te decía, esta también fue la creación o aparato por este sacerdote brasileño, según su historia. Por este sacerdote brasileño, Francisco Joao Azevedo, en el año 1861. Durante los siglos XIX y el siglo XX. Fue uno de los elementos comúnmente en las oficinas. Y es que este de aquí, usted para poder escribir, pues claro, tuvo que tener varios procesos. Y te puedo contar mi experiencia, pero yo no fui parte de esta. Yo conocí otra experiencia en la que eran tan rígidos en esta materia que se llamaba mecanografía. Mecanografía era la materia en la cual nos hacían escribir unas partículas de poder escribir en máquinas, y otra para poder sustituir tantas palabras para no escribir estas, como por ejemplo, no recuerdo. Por ejemplo, yo voy a tratar de buscar, por ejemplo, este significado era uno, algo así, no recuerdo. Pero yo te voy a investigar esto y seguramente lo voy a aparecer aquí. Era poder interactuar, poder conocer esto. Y como te decía, yo no fui parte de la experiencia en la cual seguramente estuvo mi papá, que decían que te hacían que aprendas a escribir en una máquina, que es el mismo teclado que actualmente se utiliza en el teclado de una computadora, el mismo orden de sílabas. Pero allí, ¿qué es lo que hacían? Te vendaban, te ponían una venda para que tú no mires nada y tú ya sepas el orden de la escritura. Además, que no tengas errores. Yo te contaba que para poder corregir los errores aquí, se utilizaban una laminita que usted la ponía. Si usted tiene impresora, es como cuando pongas la hoja de la impresora y encima pongas la laminita, y no era con el pie, pero tenías que volver a retroceder para volver a pasar la misma letra por esa lámina, y esa lámina la iba a corregir. Ya no iba a marcar la tinta, sino que iba a marcar la tinta blanca de la lámina, como el Liquid Paper. Entonces, eso, de esa manera, como te decía, yo no tuve la experiencia, a mí no me vendaron para poder aprenderme el teclado numérico. Y es más, no me lo sé muy bien el teclado numérico, pero sí tengo práctica en el teclado de la computadora, eso sí tengo. Entonces, como te decía, esto fue un instrumento muy necesario en las oficinas. Mayormente se tenía en las oficinas, en las universidades. Era gran parte aquellos trabajos o labores en las cuales tenían que realizar revistas, periódicos, secretarías, etc. Donde se realiza la comunicación en sí. Y como te decía, este fue luego del invento necesario de la imprenta, ya que existió la imprenta.
un artefacto el cual me iba a ayudar a sacar copias de escritos, pues también se vio la necesidad de tener algo ya diferente para poder escribir, no solamente la pluma y el papel, sino un artefacto que me ayude. Luego de esto, como te puedes dar cuenta, fue manual. También existieron máquinas de escribir eléctricas, tanto así como para ya ir acomodándonos y actualizándonos. Como te había hecho parte de este conocimiento, que cada vez que aparece algo se necesita actualizar. Siempre hay que estar constantemente en actualizaciones. Una de estas fue la máquina de escribir, que luego de esta su evolución, ¿cuál fue? Claro, fue la computadora, que este fue creado por un personaje. Fue creado por, bueno, creo que no puedes leer, pero yo te lo voy a mencionar. Fue creado por el alemán Konrad Zuse. En el año 1938. En el año 1900, el alemán Konrad Zuse, en 1938, fue el creador de la computadora, ¿sí? Una versión más cercana a la actual, ya que luego la empresa IBM también ya fue evolucionando. Como te decía también, otra vez, como ya te había explicado una antesala de estos temas, que la primera computadora, pues esta se la usó para otros estudios en la Guerra Mundial. Pero ya luego de tratar de evolucionar la máquina de escribir, se realizó la computadora para una manera de ser útil en trabajos de oficinas y de los que ya había mencionado en la época de la máquina de escribir. Tanto así que al principio la máquina de escribir eran una carcasa grande, gigante, el monitor, como los televisores antiguos, pues la pantalla era redondita, era ovalada, eran a blanco y negro, y los case, la carcasa, eran gigantescas. El case no lo tenía en diagonal, sino que tenías que tenerlo debajo de la computadora, del monitor encima. ¿Okay? Asimismo, luego se fue evolucionando esta manera de la computadora, yendo a los distintos modelos que puedes observar. Distintos modelos, distintos usos también, porque se lo utilizan no solamente para trabajos, para empresas gigantes, sino para la seguridad, como por ejemplo el EQ911. Ellos tienen computadores gigantes, ya que luego de esto existen ya un sistema de base de datos, que eso es otra cosa diferente. Eso ya es otro manejo de información diferente, que forma parte también de las computadoras. Claro que sí, porque tú la manejas. En tu casa usted maneja su información, su base de datos. ¿Cuál es? Todo lo que tienes en tu casa, toda la información, tus deberes, tus tareas, muchas veces recuerdos, fotos, videos caseros, tus redes sociales. Esa es tu información. Pero dando un ejemplo del EQ911, ¿cuál información crees que tiene? Claro, de la ciudad, de los sitios que puede haber algún antecedente, de llamar, teléfonos, números, direcciones, tanta información que se puede manejar en el EQ911. Entonces, como te decía, una herramienta necesaria de estos fue la computadora, que esta fue una herramienta muy clara para la escritura, actualmente para la escritura, y actualmente muy necesaria para el estudio en casa, que estamos en la necesidad ahora, el estudio en casa. Además, nos cuenta también acerca de la transmisión de datos, de uso más común, ¿sí? Claro, de transmisión de datos, ya que por medio de la computadora puedo manejar las redes sociales. Puede llegar información de aquí, de Ecuador, a la China, como antes no se podía. Pero bien, ese ya es el tema del Internet, que esta es la evolución del Internet, que formó parte también en conjunto a la computadora y a los distintos dispositivos que podemos realizar y hablar el día de mañana, porque tenemos un nuevo tema.
Para terminar, solo en la ayuda y herramienta necesaria que es la computadora, pues bien, te indicaba que este ya hizo efecto de un esferográfico y de un documento, de un papel, de un cuaderno. ¿Por qué? Porque yo todo lo que anoto y lo que escribo lo hago de manera táctil, ¿verdad? Perdón, de manera manual, ya no con el esfero, sino por medio del teclado. Muy bien, yo la escribo con ayuda de mi teclado y la visualizo en mi pantalla. Si quiero borro, si quiero vuelvo, copio y pego, me ahorro tanto tiempo, ya no en el momento de escribir a mano o en el momento de escribir en una máquina de escribir, en la cual sí era un poco complicado realizar eso y cansado. El día de hoy, bien, llegamos a ese tema. Como te decía, ya el día de mañana vamos a hablar sobre otro modo de escribir, otra herramienta necesaria para la escritura, la cual son los dispositivos móviles y dispositivos táctiles. Tanto así que tenemos hasta reloj táctiles. No tengo en este momento, pero de seguro el día de mañana te voy a enseñar uno, ¿ok? Muy bien, te voy a enseñar uno. Entonces, en todos lados ya maneja el táctil. Tanto así, incluso hasta las pantallas en el carro también tenemos pantallas táctiles. Ok, el día de mañana continuamos con una clase, una próxima clase. Hoy te dejo la siguiente actividad. Muy bien, chicos, muchas gracias por tu atención prestada el día de hoy. Como te indicaba, mañana continuamos con la finalización de la evolución de la escritura y también vamos a analizar acerca de este límite de tiempo sobre el desarrollo de la escritura, sobre las épocas prehistóricas, la época mediana y la moderna y la postmoderna, que podemos decir que es la que estamos viviendo. Nos vemos, te abrazo virtualmente y nos vemos el día de mañana.